Vamos a dar inicio también a este tiempo y vamos a cantar el himno 35. Himno 35. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de las te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio ser. Amén. Sí. Mientras tanto también vamos a ir revisando los celulares, ¿no? Para poder poner en modo vibrador también y para que durante el tiempo que esté compartiendo también el siervo no incomode también, ¿no? A los que estén escuchando también el sermón. Amén. Sí. Vamos a cantar otro himno, el himno 194. Himno 194. En tu alma desea Jesús hoy entrar, no le quisieras abrir. No hay nada en el mundo que te ha de apartar, que tú le vas a decir. Tanto el Señor te ha esperado a ti y aún hoy te espera otra vez. A ver si la puerta le quieres abrir, quiere entrar donde estés. Si tú te decides a Cristo venir, Él para bien te dará.
Por él tus tinieblas tendrán que salir y con su luz te guiará. Tanto el Señor te ha esperado a ti y aún hoy te espera otra vez. A ver si la puerta le quieres abrir, quiere él entrar donde estés. Amén. Sí, así como todos los domingos también, esta mañana también, Dios quiere que tú abras tu corazón también, ¿no?, a las palabras de bendición, las palabras que también durante esta semana puedan guiar nuestras vidas. Amén. Sí, verdaderamente solamente el Evangelio puede darnos un sentido a nuestra vida y una dirección también. Amén. Si vamos a cantar otro himno, el himno 220. Himno 220. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré
paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. La alabanza lo dice, ¿no? Aquel que habita al abrigo de Dios ciertamente encontrará aún la felicidad, dice, ¿no? También encontrará, ¿qué dice? La paz, encontrará también la seguridad, ¿no? El abrigo que uno necesita también, el aliento, el refrigerio aún en nuestro corazón. Nosotros realmente necesitamos cada día de esta palabra, ¿no es cierto? Sí, hermanos, verdaderamente solo la palabra nos puede dar todo eso, y todo eso también puede ayudarnos inclusive a cambiar cada día, ¿no es cierto? Amén. Sí, vamos a cantar otro himno, el himno 307. Himno 307. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una acerba cruz hállame de alzar, será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si peregrino soy y de ansiedad me llena puesto el sol, la oscuridad. Mi sueño así ha de llevarme a ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y luego al despertar te alabaré, de gracias un altar te levantaré, allí mi corazón eleve su oración, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Amén, sí. Así es, toda alabanza que podemos cantar también son palabras que llegan a nuestro corazón y también reflexionan, ¿no es cierto? Verdaderamente nosotros estando más cerca de Dios podemos también disfrutar aún de la creación de Dios, ¿no es cierto? Sí, hermanos, en esta mañana también muchas de las hermanas deben extrañar. No hay varones, deben decir, ¿no? Pero decirles, hermanas, no somos muchos, pero somos hartos. Eso tienen que tomar en cuenta. Sí, así es, hermanos, ¿no? También
vamos a también durante la oración también vamos a orar porque los hermanos también puedan retornar, ¿no? De ese tiempo que Dios también les ha permitido, puedan ellos retornar con muchas más fuerzas también, ¿no es cierto? Amén. Sí, vamos a cantar otro himno, el himno 323. Himno 323. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloramos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Amén. Buenos días, hermanos. Nuevamente Dios nos permite reunirnos, ¿no?, para juntar nuestros corazones. Qué hermosos himnos, ¿no?, que realmente nos permiten meditar, reflexionar. Y comenzando, ¿no?, con el programa de hoy, vamos a invitar al hermano Martín Gavincha para que ore. Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Padre Dios, Señor, en esta mañana, reunido su iglesia de justos, santos, perfectos, Señor. Claman los justos y Jehová oye. La oración eficaz del justo puede mucho. Los ojos del Señor están sobre los justos. Padre Dios, Señor, en esta mañana, único Dios, verdadero sea exaltado, alabado, así en la tierra como en el cielo. Padre, bendice su iglesia. Usted ha establecido, Señor, aquí en este país de Bolivia y en diferentes países del mundo, Señor. Así, Señor, en esta mañana están reunidos en diferentes puntos de esta ciudad de La Paz o en país de Bolivia, también Yungas, Ribera Alta, Sucre, Oruro, también Padre Santo en Santa Cruz, Cochabamba,
Y mis hermanos, Señor, que han viajado, Señor, al campamento, al lugar San Isidro, en Caranavi, Padre Santo. Usted dele su buena mano, dele salud, tiempo favorable, Padre Santo, para que ellos puedan disfrutar y nutrirse de tu palabra a través de sus siervos, Señor. Que regresen con bien, con gozo y alegría, Señor, a la iglesia, a reunirse con la familia, con los siervos, Padre. También esta mañana, Señor, oramos por el siervo principal que está en Corea del Sur, tu siervo Pastor Oxo Park. Ofrendó su vida para tu santo evangelio. En este tiempo está predicando hasta los confines de la tierra, Padre, conforme a su promesa. También bendice, Señor, mis hermanos, en esta congregación. Un día nosotros, Señor, vivíamos perdidamente, sin rumbo, Señor. Pero usted, Señor, ha extendido su misericordia. Para que nosotros, Señor, podamos estar acá en la iglesia, como bajo la mano del siervo. También, Padre Santo, usted nos ha dado su palabra y que somos justos, santos, perfectos. Por nuestra capacidad, sabiduría e inteligencia, no son suficientes, Padre. Necesitamos, sí, oh Señor, de un siervo de Dios. También su palabra nos dice, Señor, somos libres. En el libro de San Juan está escrito, Padre Santo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres del pecado, de la condenación, del infierno, Padre Santo. Bendice su iglesia. También quizás, Padre, hay algunos hermanos delicados de salud, hermanas, niños, jóvenes, en algún hospital, Padre. Usted permita, Señor, que retornen prontamente a la iglesia y también pronto restablecimiento a mis hermanos, Padre. Bendice la iglesia este domingo, Señor, este servicio dominical. Denos de su gracia, misericordia. También, Señor, que penetre en nuestros corazones. Para nuestro espíritu, diariamente necesitamos, Señor, tu palabra, así como el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, continuamente recibía el maná del cielo, Padre Santo, que simboliza tu palabra, Señor. Así diariamente nosotros necesitamos su palabra, no solamente hoy día, Señor, al despertar, al dormir, también si usted nos da vida a medianoche, Señor. Tu palabra realmente, Señor, nos fortalece. Esta carne realmente no tiene ningún valor, es como un estuche, Señor. Un día usted nos llamará y nosotros iremos a aquel lugar conforme a su palabra. Del polvo de la tierra fuiste tomado y al polvo volverás. Pero el Espíritu muy importante, Señor, que usted nos libró, nos dio de su gracia, misericordia. Bendice, Señor, mi familia también, aún todavía no llegan. También los hermanos que ya están en el camino, usted permita también que lleguen prontamente y juntos podemos escuchar tu palabra. Encomendamos, Señor, este culto en tus manos. También controla este ambiente. Padre, así oramos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amén. Ahora viene la parte importante también, ¿no? Para los hermanos, cómo Dios trabaja, ¿no? En sus corazones. Vamos a invitar a la hermana Natividad Mendoza. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Yo hace tiempo que no salgo, ¿no? Parece que cuando uno está pasando dificultad, uno quiere salir cada vez, pero mi hijo estaba mal, yo salía cada vez, ¿no? Entonces, agradezco a Dios porque Dios me acoge, porque yo estaba andando antes de iglesia en iglesia, porque siempre me ha gustado la palabra,
el Señor Jesucristo es mi Padre. Siempre Él me ha cuidado y me cuida. También mi familia. Y también a todos nos cuida el Señor Jesucristo. He tenido la oportunidad de estar aquí por mi hijo Venancio, que ha fallecido, que ha ido a lugares para poderse salvar, ¿no? Porque él tenía una enfermedad, iba a todo lado, a lugares, pero esa enfermedad le ha vencido. Se ha ido mi hijo, me lo he enterrado. Él una vez aquí, estábamos en Llojeta, me ha dicho, mami, vas a ir a Lima, ya está comprado los pasajes, todo, tú solamente anda a Perú y anda. Y primera vez yo no sabía, me llevé poca ropa, habían sabido ir con maletas, bien equipado, yo así nomás fui, pero las hermanas también me han allá colaborado, ¿no? Y eso hace tiempo, ya no sé qué tiempo ya es. Y luego encontré en esta iglesia la felicidad, la palabra que siempre me lleva adelante, siempre me tiene misericordia el Señor Jesucristo. Agradezco muchísimo. Con Él me duermo, con Él me levanto, camino en el mundo con Él. Y soy muy privilegiado con el Señor Jesucristo. Estuve enferma, pero ya estoy sana. Estuve también en el trabajo, pero el pastor me dijo anteaño, tiempito ya, usted ya es cansadita, deje de trabajar, viva para el Evangelio, así. Un poco he desobedecido porque estaba acostumbrada a trabajar. Mis hijos vienen, los nietos vienen, comer, servirte tomate, eso me gustaba. Pero ahora ya no estoy trabajando, he extrañado mucho el trabajo, pero ahora ya me estoy acostumbrando a no trabajar y estar tranquilo. Y aquí también siempre estoy viniendo, así voy también donde hay que ir, así obedeciendo al Señor Jesucristo. Es muy privilegiado. Yo vivo en la iglesia con el Señor Jesucristo. Ahora por Él vivo y por Él también voy a irme de esta tierra. No somos de esta tierra, somos pasajeros y nos vamos a estar nomás yendo tranquilo, feliz. Y agradezco al Señor Jesucristo, a ustedes también agradezco. Con oración ayúdenme a mi hijo Henry, a mi familia, por favor. Eso quisiera testificar. Gracias. Bueno, qué precioso, ¿no? Ese testimonio. Kenzie en las alabanzas, pero ahora debe estar en Caranavi, ¿no? Disfrutando de este clima tan hermoso, divirtiéndose, jugando con los hermanos. Uno deseoso de ir, pero bueno, Dios también permite de esa forma, ¿no? Desearles, ¿no? Siempre que Dios siempre nos cuida, siempre nos guía, y eso es muy importante, ¿no? Todo tiene un propósito, ¿no? Podemos invitar a alguien que desee que alguien testifique. ¿Alguien quiere testificar? ¿Cómo Dios ha trabajado en su corazón? Brevemente. Bueno, entonces continuamos con el programa, ¿no? Vamos a ver un video, el video promocional del estudio de Génesis por Cristo TV.
Desde Corea del Sur, el pastor Okso Park nos comparte una enseñanza basada en el libro de Génesis. Creer a Dios es creer las palabras de Él. Eso se llama creer en Dios. Todos los sábados a las 18 horas. Y su reprise los martes a las 19 horas. Cuando hacemos todas las cosas sin fe, Satanás siempre nos guía por un camino torcido. Él ataca a todos aquellos que no tienen fe en el corazón. Por Cristo TV. Bueno, mientras se van preparando, ¿no?, el grupo Canto Esperanza, qué hermoso, ¿no? Es Dios permite, ¿no?, un don a cada uno de ellos de tocar un instrumento, de cantar, y les permite también que haya nuevas personas, nuevos jóvenes que también están ensayando para mostrar ese talento que Dios les ha dado a cada uno de ellos, ¿no? Vamos a tener de parte de ellos, del grupo Canto Esperanza, 2 temas, bien: tiempo de clamar y bueno es alabarte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta que se escucha a diario en cada lugar. Tristeza, llanto y dolor, impotencia de aún no hallar una solución. Ten valor, nunca desmayes, hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. No temas, ten valor, nunca desmayes, que hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. Escucha bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar. Escucha bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar.
tristeza, llanto y dolor, impotencia de aún no hallar una solución. No temas, ten valor, nunca desmayes, que hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. No temas, ten valor, nunca desmayes, que hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. Escucha bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar. Escucha bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar. Bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar. Alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor.
cantaré salmos yo, cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Quiero en ti yo vivir, en tus manos está mi existir. Creo en ti, solo en ti, que tu amor se refleje en mí. Bueno es alabarte, oh Dios, de una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, te alabaré, mi Señor, te alabaré, mi Señor. Qué bellos temas, ¿no? Cómo Dios les permite mostrar ese corazón para que nosotros abramos. Un aplauso más para el Grupo Canto Esperanza. De esta forma Dios nos permite, ¿no? Cómo su corazón nos muestra, ¿no? A los hermanos, cómo les da esa voz, esa forma de tener bien el corazón bien amplio para que nosotros escuchemos lo más principal, la palabra, ¿no? También recibirlos con un aplauso al coro Nueva Esperanza, Nueva Alegría. Ellos nos van a brindar dos alabanzas, ¿no? Toda mi alegría he decidido seguir a Cristo. Es muy importante seguir a Cristo, ¿no? Cristo nos brinda su mano. A veces nosotros nos soltamos, pensamos que Dios nos suelta, pero no es así. Sin embargo, nosotros somos quienes nos alejamos, pero su corazón es tan grande que su amor siempre está ahí y nos brinda su mano siempre ahí. Solamente alzar, dejar nuestro ser, y Dios va a trabajar en nuestro corazón y en nuestra familia.
propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Loaré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cómo Dios permite también tener un coro, ese coro tan hermoso, ¿no? Con sus voces que Dios les da, esa finura, esas alabanzas tan hermosas, ¿no? Todos en un momento hemos decidido a seguir a Cristo. Bueno, no, ahora pedirles a los hermanos que pongan sus celulares en modo silencio para poder escuchar la parte que es más importante, ¿no? Que escuchar la palabra del Señor mediante el siervo, ¿no? El evangelista Adán, que nos va a compartir y que realmente nos va a mostrar cómo es el corazón de Dios, cómo mediante él nos muestra, ¿no? Su palabra, su corazón para cada uno de nosotros, que nos va a brindar las fuerzas, las energías también a cada uno de nosotros para la semana, para el día continuo, ¿no? Para los jóvenes, para las esposas, hermanos que estamos acá, así también en Caranavi están disfrutando los hermanos, ¿no? Ese retiro con el siervo. Sí, buenos días hermanos, hermanas. Sí, ¿cómo se encuentran esta mañana? Sí, gracias al Señor. Y puedo agradecer a Dios, ¿no? Que nos permite y esta oportunidad para encontrarnos y de esa manera para poder también compartir el corazón que Dios ha dejado en nuestra vida también. Y este tiempo el pastor Andrés junto con los hermanos, ¿no? Casados, bueno, aquí hay muchos casados todavía, ¿no? Sí. Entonces campamento, ¿no? Campamento de casados varones, quienes fueron a Caranavi están pasando un buen tiempo. Entonces de esa forma Dios está encaminando y dando la fuerza en el corazón de cada persona por medio de la palabra.
Dios ha hecho su obra perfecta en nuestra vida, ¿o no es así? Si Dios ha hecho una obra perfecta en nuestra vida, y de esa manera Dios está encaminando y guardando. Nosotros creo que hemos sido testigos del trabajo de Dios en nuestra vida. Aún nosotros hemos vivido una vida corrupta según nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón perverso ha sido engañado, pero aún Dios nos conserva con vida, ¿es verdad? Aún Dios nos da la gracia, aún Dios no nos ha destruido. Eso es una bendición, una maldición. Sí, es una gran bendición. De esa forma Dios quiere trabajar. Vamos a leer la Biblia esta mañana, el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 15. Sí. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo desde el 1 voy a leer. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo desde el 1. Dice la palabra: aconteció después de esto que Absalom se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalom de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalom le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalom le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía a Absalom: que me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalom el corazón de los de Israel. Y hasta el versículo 6 he leído. Y de manera personal, yo estoy agradecido a Dios porque puedo ver durante los años que Dios me permitió estar dentro del camino del Evangelio, Dios empezó a guiar mi vida. Dios empezó a enseñarme. Antes de recibir la salvación, antes de conocer el Evangelio, antes de conocer la misión, y yo vivía en un mundo incierto, ¿sí? Simplemente dentro de mi corazón con grande amargura, rencor por lo acontecido dentro de mi vida. Por esa razón no tenía libertad en mi corazón. Simplemente veía un mundo injusto, veía un mundo inapropiado. De esa manera veía y consideraba: mi vida, si voy a vivir en este mundo, no tiene sentido para vivir, porque todos son malos. Así pensé, ¿sí? Entonces, todos son malos. Así, de esa manera miraba y comparaba. Entonces no tenía otra forma de ver. Solamente dentro de mi vida solamente veía la injusticia de la sociedad, ¿no? Dentro de mi vida. Por esa razón, de una manera equivocada, empecé a calificar a las personas. Esta persona es mala, esta persona es buena, esta persona es mala. Según sus acciones, yo empecé a calificar, ¿no? Según su acción.
una persona tenía buena acción hacia mi persona, ¿cómo lo calificaba? Muy buena, ¿sí, no, verdad? Muy buena. Pero otra persona no tenía una buena acción, una buena actitud hacia mí, ¿cómo consideraba? Mala, así de esa manera. Entonces de esa forma me guiaba, de esa manera calificaba. En alguna ocasión, y tenía como desesperanza en mi vida, busqué el favor de algunas personas. En ese tiempo tampoco yo tenía entendimiento del Evangelio. Entonces, buscando el favor de las personas, supuestamente yo tenía una referencia dentro de mi mente. Entonces, ¿qué decían? ¿Los cristianos son hijos de Dios, son buenos o malos? Los cristianos son buenos, ¿sí o no, verdad? Porque son hijos de Dios, ¿sí o no? Porque siempre los cristianos, ¿qué hablaban? Nosotros tenemos que amar al prójimo, ¿sí o no, verdad? Dios es amor, ¿verdad? Así. Entonces Dios es amor, Dios es bondad, Dios es, ¿no? Y como manso, ¿sí o no? Dios es humilde. Entonces, supuestamente, según mi imagen, el cristiano, ¿cómo debe ser? El cristiano debe ser bondadoso, amable, ¿verdad? Así, de esa manera, esa característica tenía. Por esa razón, en mi ignorancia, por eso me acerqué a unos cristianos a pedir favor. Entonces, los cristianos, ¿qué me decían? ¿Por qué no trabajas? Pero si yo estoy trabajando, solamente que necesito un favor nada más. ¿Me dejo entender? Entonces, de esa manera, ¿qué hacía? Entonces, ¿ese parece hijo de Dios o no parece hijo de Dios? Entonces, según mi concepto, ¿cómo puede ser hijo de Dios de esa manera? Si dice que Dios es amor, ¿qué debería hacer esta persona? Si dice que es hijo de Dios, debería apoyarme, ¿no? ¿Sí o no? Sí, bien. Yo tengo que amar a mi prójimo. Sí, yo te voy a apoyar. Debería decirme, ¿sí o no, verdad? Pero todo lo contrario pasó. Entonces, recibiendo todo lo contrario, mi imagen que tenía en mí mismo, ¿qué pasó? Se volvió una X, ¿sí o no? Entonces escuchaba el criterio de otras personas que me decían, los cristianos son hipócritas. Entonces tuve una experiencia. Al escuchar ese criterio, ¿cómo se convierte? Dentro de mí se convierte, es verdad. ¿Sí o no? ¿O no es verdad? Es verdad. Según su razón de esa persona, según su criterio de esa persona y según mi razón, entonces es verdad. Así los cristianos son hipócritas, son malos. ¿Sí o no? De repente, más adelante, sucedía que un cristiano estafó, ¿no? Así, se aprovechó supuestamente de mi madre. Entonces, sabiendo de esa manera, ¿cómo veía? Sí, así son los cristianos. Después dicen que son hijos de Dios. Entonces, de esa manera en mi vida se iba formando prejuicios. Por esa causa, sin querer, dentro de mi corazón se levantaba como el rencor delante de ¿quiénes? De aquellos que nombraban y decían que somos hijos de Dios. Dios es amor, Dios te bendiga. ¿Me dejo entender? Entonces, de esa manera empecé a mirar. Qué hipócrita. Dice que Dios te bendiga y ellos no tienen el corazón de Dios para ayudar, ¿no? Entonces, de esa manera vivía en ese prejuicio. Según mi lógica, mi razón, estoy en la verdad. ¿O estoy en la mentira? Según mi razón, estoy en la verdad. ¿Es verdad? Sí. Según Dios, ¿estoy en la verdad? No. Estoy viviendo en un mundo de mentira nada más. Según Dios, mi estado, mi calificación, todo es erróneo. Según Dios. Bueno, ahora puedo entenderlo así, ¿no? De esa manera. Pero en aquel tiempo era imposible poder entender de esa forma. Por esa causa, en algunas ocasiones, y pensaba y decía, a ver, ¿qué
quiero ver si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, ¿no? Así. Entonces quería hacer prueba, ¿verdad? Entonces, según su acción que ellos me demostraban, entonces, ¿cómo haría? Según su acción, yo pido, entonces ellos tienen que darme o no. Entonces, cuando alguien me daba o me favorecía, ¿cómo lo calificaba? Ah, él sí es hijo de Dios. ¿Me dejo entender? Ah, él sí es hijo de Dios. Creo que él sí es temeroso del Señor. Ah, creo que él sí es bondadoso. Así, de esa manera. ¿Por qué manera calificaba así? Por sus acciones. ¿Me dejo entender? No podía discernir el corazón que ellos tenían. Simplemente la acción era más importante para mi vida. ¿O no era así? Siempre escuchaba acerca del buen samaritano, ¿no? Entonces, el buen samaritano, ¿qué hizo? Ayudó, ¿sí o no, verdad? Ayudó. Entonces, de esa manera, entonces, sí. Entonces, porque siempre escuchaba esa frase, ¿no? Tenemos que ser como el buen samaritano, ¿sí o no, verdad? Entonces, de esa manera, yo buscaba a los samaritanos, ¿sí? ¿Para qué? Para que me ayuden, ¿no? Así. Entonces, supuestamente, un llamado samaritano y no me ayudaba, ¿qué hacía? Era un maldito, ¿no? Así, de esa manera. Entonces, dentro de ese mundo de ignorancia, ¿por qué digo ignorancia? Porque no conocía la palabra, no conocía el corazón de Dios. Simplemente en base a mi prejuicio y comentarios vivía. Según lo que la sociedad rumoreaba, según eso, aceptaba y vivía. Por esa causa tenía esa imagen de un cristiano, de un creyente. Pero Dios tuvo grande misericordia, me permitió conocer la verdad. Cuando Dios me permitió conocer la verdad, Dios me enseñó acerca de mi condición. ¿Adán era bueno o era malo? Según la Biblia, Adán era un perverso maldito nada más. ¿Me dejo entender? Así, según la Biblia. Pero según mi propia opinión, ¿cómo era Adán? Era bueno. ¿Me dejo entender? Según Adán, yo era bueno. Pero según la Biblia, ¿era bueno o no era bueno? No, según la Biblia yo no era bueno. Según la Biblia yo estaba destinado a la maldición. Estaba destinado a recibir la maldición. Mi vida era maldita, según la Biblia. Pero según mi razón, no. La fulana, el fulano, el sultano son malditos. ¿Me dejo entender? Así. Entonces, Dios tiene que hacerme juicio, ¿sí o no? ¿O no es así? Sí, por eso mi consolación, ¿cómo era? Un día voy a ver el pago del Señor. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué esperaba? Que Dios un día haga juicio y corte, ¿sí o no? ¿Verdad? Así. Entonces, cuando de esa manera esperaba y no acontecía de esa manera, ¿qué sucedía? Muchas veces dentro de mi rencor, odio que tenía en mi corazón, esperaba a esa persona que le parta un rayo. Pero lamentablemente el rayo no le partía, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo veo? ¿Dios es justo o es injusto? Ay, parece que Dios está a favor de los malditos, ¿sí o no? Parece que Dios está a favor de los que hacen el mal. Creo que Dios no está a mi favor. Así mi razón me jugaba, ¿sí? Mi razón me engañaba. Por eso cuanto más mal deseaba a otra persona, mejor le iba. Entonces, cuanto más mejor le iba a esa persona, en mi corazón, ¿qué había? Más odio salía de mi corazón. Entonces, cada vez me sentía más convencido que Dios era justo o injusto. Parece que Dios no es justo, ¿sí o no, verdad? Entonces, creo que yo nomás tengo que hacer justicia por mi cuenta, ¿sí o no? Así de esa manera tenía ese corazón.
Entonces, por ese corazón que no pude entender el corazón de Dios, de esa manera era engañado por mí mismo. Según mi razón estoy en lo correcto, pero según Dios, no estoy en lo correcto. Estoy yendo al camino de la destrucción. ¿O no es así? Así es. Claro, en base a mi ignorancia hacia la palabra, hacia el corazón de Dios, yo tenía razón. Cuando me encontraba con algunas personas comentando y mi situación, entonces ellos ¿qué hacían? Me corroboraban, ¿sí? Sí, tú tienes razón. Yo también voy a orar para que le vaya mal. Dios sí o sí va a castigarlo. Entonces, cuando escuchaba a ese tipo de personas, ¿cómo me sentía? Sí, es verdad, no estoy equivocado. ¿Sí o no? Sí, entonces sentía mucho. Tengo apoyo, ¿sí o no? De esa manera. Luego hablaba a otra persona, esa persona hablaba así de esa manera, así de esa manera. Uy, qué injusto, ¿cómo puede pasar de esa manera? No, está mal de esa manera. Dios va a castigar a esa persona. Escuchando eso, ¿cómo me sentía? Wow, de verdad tengo razón. Yo pensé que estaba equivocado, pero Dios me está dando la razón a través de ¿quién? De otras personas, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, mi corazón, en vez de poder desechar todo aquello que tenía almacenado, ¿qué hacía? Confirmaba, ¿sí? Iba confirmando. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, de esa manera, me volvía más, ¿qué me volvía? Más orgulloso, ¿no? Así, sí. Más orgulloso. Entonces, de esa manera, quería escuchar algo. Cuando iba alguien entre 100 que me dijeron que estoy en la razón y uno que me diga que estoy equivocado. ¿Cómo es? Ese tipo. Creo que él no ha pasado esta situación, por esa razón habla así. ¿Me dejo entender? Así, de esa manera, empecé a vivir en el mundo de la razón. Entonces, en el mundo de razón había muchas personas con la misma mentalidad. Supuestamente son víctimas de la situación, ¿no? Entonces yo también soy víctima de esa situación, de ese acontecimiento. Entonces estamos de acuerdo, ¿sí o no? Estamos de acuerdo. Entonces por esa razón tengo un grupo que me apoya o no. Entonces tengo un grupo de 100 que me apoya. Y hay uno que está en contra, que me dice que merecía que me pase esa situación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a hacer? Es uno nada más, son 100, ¿sí o no? Entonces, en base a esa lógica vivía. Entonces, esa lógica, ¿qué me hacía? Ser más orgulloso. ¿Por qué? La sociedad, ¿de qué se encarga? ¿La sociedad de qué se encarga? Se encarga de alimentar tu ego. ¿Sí o no? Se encarga a hablar en favor de ti. ¿Es bueno o no es bueno? Es muy bueno, ¿no? ¿Sí o no? Es muy bueno cuando uno escucha, de verdad, sí, es espectacular. ¿Se siente bien o no se siente bien? ¿Alguien quiere sentirse equivocado? En todo lo que está haciendo, ¿estás mal? ¿Quieres escuchar esa palabra? No, todo lo que quieres escuchar, estás bien, sigue adelante, ¿sí o no? ¿No? Dios está contigo, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios te va a fortalecer, sé valiente, así de esa manera. Así de esa manera me infundían esperanza. Y yo a causa de esa razón me volvía más orgulloso. Era tan difícil de poder escuchar la voz de alguien. Así. Entonces de esa manera era mi vida tan amarga dentro de mi corazón. Sí, la sociedad alimentó mi ego, me dijo que soy bueno, tengo la razón. Pero en mi corazón había un mundo vacío nada más. Por esa razón, cuando veía la prosperidad de los impíos, ¿cómo me sentía? ¿No? Ese maldito que me hizo daño está prosperando en vez de que un rayo le parta. Entonces, ¿cómo me siento?
100 personas me han dado la razón de que estoy en lo correcto. Pero ese maldito está disfrutando su vida. ¿Qué le parece? Entonces mi corazón, aunque 100 me apoyan, pero veo a ese hombre malo que supuestamente es digno de ser partido por un rayo, pero está recibiendo la bendición. ¿En mi corazón hay felicidad o no hay? No hay felicidad. En mi corazón hay amargura y dolor. ¿Sí o no? Ay, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Sí o no, verdad? Ay, ¿por qué Dios no me escucha? De una vez quiero que le parta un rayo. ¿Sí o no? ¿Quiero la prosperidad de Él o quiero que la destrucción de Él? Sí, quiero la destrucción. Ese es mi corazón. De esa forma Dios me enseñaba. De esa manera Dios me enseñaba. De esa forma Dios me encaminaba, aunque era ignorante en todo. Pero cuando encontré la lógica, cuando Dios estableció su espíritu dentro de mí, ahí pude ver, de verdad estaba en un mundo equivocado. Cuando un día me hablaron sobre la palabra, ¿sí? Cuando un día me enseñaron sobre el libro de Jeremías capítulo 17, el verso 19, ¿no? Entonces Jeremías capítulo 17, el verso 9, ¿qué habla? Entonces ahí está mencionando el corazón del hombre cómo es bondadoso, dice, ¿verdad? Sí, si tiene la Biblia puede mostrar la imagen, ¿sí? 17, 9. Entonces la palabra del Señor nos habla así. Toda la palabra del Señor me hablaba. Adán, el corazón del hombre es engañoso y perverso, así dice, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Es la pregunta. Así pregunta, ¿no? Entonces la interrogante, la pregunta, ahí por demás está escrito. El hombre vive bajo su razón. Según su razón está en una vida correcta. Tiene razón. Pero su corazón le engañó o no le engañó. Le engañó. Pero ¿sabe de ese engaño o no sabe? No sabe de ese engaño. ¿Es verdad? No sabe de ese engaño. Y tampoco tiene oídos para oír ese engaño. ¿O tiene oído? No, ¿verdad? Es como aquellas personas que viven como siendo puestos sus cuernos, dice, ¿no? Así, ¿verdad? ¿Verdad? Y le hablan y le dicen, ¿sabes? Tu esposa te está engañando. No, imposible, mi esposa es una. ¿Sí, no? ¿Verdad? Así al final, cuando ya pasan los años, descubre que ha vivido una vida engañada. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así es, ¿no? Así. De esa manera es. Cuando el ego encubre al hombre, cuando el orgullo le encubre al hombre, aunque Dios tenga un plan perfecto para encaminar la vida del hombre, ¿el hombre querrá escuchar? No, vive envanecido en ese corazón engañoso y perverso. Ese corazón engañoso y perverso, ¿qué hace? Adula al hombre. Tú tienes la razón. Tú estás en lo correcto. ¿Sí o no? Ay, que tú andes tomando, por envidia te hablan. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ay, que tú tengas 2 mujeres, por envidia te hablan. ¿Sí o no? Salomón tuvo 1000, vos apenas 2. ¿Sí o no? De esa manera, ¿qué hace? Satanás empieza a alimentar con la razón de este mundo. ¿O no es así? ¿Verdad? No es problema que tú estás andando con uno y otro. No es problema. ¿Por qué? Salomón anduvo con 1000. ¿Sí o no? ¿Y qué problema? ¿Verdad? Así de esa manera muchas personas según su argumento viven en ese mundo engañado por su propio corazón. Según ellos están en la verdad o no están en lo correcto. Según ellos están viviendo en una verdad. Según ellos están viviendo una vida correcta. ¿O no es así? Ellos están en lo correcto. Pero según Dios, eres un maldito porque tu corazón te está engañando. ¿Sí o no? Entonces, la palabra de Dios, ¿qué dice? El camino le parece derecho al hombre, dice, pero su fin, ¿qué es? Así dice, ¿verdad? Así habla. Entonces, al hombre le parece derecho ese camino.
Yo ando con una aquí y allá con otra y más allá con otra, pues no pasa nada, eso es normal. Todos viven así, ¿sí o no? ¿Le parece correcto o no le parece correcto? Según su opinión de él es correcto, ¿sí o no? Es correcto. Por esa razón, cuando alguien vendría y le dijera, tú estás equivocado por vivir de esa manera, ¿quedará a escuchar o no? No, tú estás equivocado, eres un mandarín, ¿sí o no? Así de esa manera, ¿sí o no? No, ¿verdad? Por eso le nombran, ¿no? Hace, ¿verdad? Hace. No. Por esa razón, de esa manera cataloga. Entonces, en base a la frase de diferentes argumentos que la sociedad ha creado, ¿para qué? Para envanecerse en su maldad, ¿verdad? Entonces, en base a eso viven. Entonces, viviendo de esa manera, ¿en su corazón tiene temor o se jacta? Se jacta, ¿sí o no? Tiene orgullo, ¿sí o no? ¿Tú cuántas mujeres tienes? Yo, con uno nomás, eso dice Dios. Ay, qué tonto que eres. ¿Sí o no? Qué tonto que eres. Salomón tuvo 1000. ¿Tú con una? No seas tonto, ¿sí o no? Hay que disfrutar la vida. Una sola vez se la vive, ¿verdad? Después, ¿qué más viene? Ya, te mueres, ¿qué vas a llevar? ¿Verdad? Te mueres, ¿qué vas a llevar? Así de una manera tan lógica habla. Sí, según su razón está en lo correcto. Según Dios. Es un hombre reprobado, ¿sí o no? Es un hombre que no puede hallar la justicia de Dios. ¿Es verdad? Ese tipo de hombre es como viven, dice, según Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 28. Dice la palabra. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestuados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañosos y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esas personas que viven en ese mundo reprobado, en ese mundo apartado, en ese mundo malvado, en ese mundo según su coherencia están en lo correcto. ¿Qué hacen ellos? No solo practican, dice, sino que hacen, se complacen. ¿Sí o no? ¿Es verdad? ¿O no es así? Así de esa manera. ¿Por qué se complacen? Porque ellos son aborrecedores de Dios, dice. ¿Es verdad? O sea, ¿considera a Dios? Sí, considera a Dios cuando le pasa alguna situación, una desgracia, etcétera, ¿no? Pero después, ¿qué hace? Vive arrastrado por su deseo. ¿Me dejo entender? Arrastrado por su deseo, ¿qué hace? Pues tengo mujer. Mi mujer tiene que ir para la casa, ¿sí o no? La otra mujer es para el viaje, ¿sí o no? A otra mujer para allá. Así de esa manera. ¿De qué hacen? ¿Tiene temor? Se jacta, ¿sí o no? ¿Verdad? Ay, ¿tú con una? No puedes, ¿sí o no? ¿Verdad? Ay, no seas.
Hay una palabra que dice, no seas cojudo. Así, así habla, ¿no? Así, ay, no seas, pues, así. ¿Me entiendes? Así de esa manera. Así hacen, se complacen, dice. ¿Me entienden? Así. ¿Por qué? No perdió el temor a Dios. Ya no hay Dios en su vida, o hay. No, por eso se mofan, ¿no? Por esa razón que hacen. Todos viven así, ¿qué problema es? ¿Sí o no? Así de esa manera. Eso es la razón de este mundo. Por eso Dios dejó escrito: engañoso es el corazón. Si usted no cree que su corazón es engañoso, entonces sí o sí su corazón va a encaminar su vida. ¿A dónde le direcciona? A ese mundo en la cual no puede reconocer a Dios, sino aborrecer. ¿Sí o no? ¿Verdad? De esa manera, ¿qué hace? Muchos de mis amistades, amigos, que decían: Adán, yo sé que tú eres cristiano, pero ahora está nublado, el Señor no te está viendo. Salud. Así de esa manera. Según ellos, ¿tienen razón o no tienen razón? Sí, según ellos tienen razón, ¿sí o no? ¿Verdad? Dios no te está viendo, está. Además estamos bajo techo, no pasa nada, ¿sí o no? ¿Verdad? Así arman diferentes tipos de lógicas, pero son lógicas sin fundamento. Son lógicas ¿para qué? Para llevar a la destrucción a aquellos sabios, ¿sí o no? ¿Es verdad? Para llevar a aquellos que se creen sabios, como dice en el versículo 22, ¿no? 1:22, Romanos 1:22. Ahí habla. ¿Qué dice la palabra? Profesando ser sabios se hicieron necios. Así es, ¿no? Así. Entonces, ¿qué hace? Sí, de verdad, tiene razón. Entonces, concuerda con su deseo. ¿Sí o no? Entonces, concuerda con su deseo, ¿qué hace? Sí, tiene razón, Dios no me está viendo hoy día. Además, por una vez que me vaya a tomar, ¿qué problema es? ¿Sí o no? Entonces, de esa manera, acepta y se va. ¿Por qué razón? Porque Dios le permitió, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se consideraba sabio. ¿Sí o no? Yo soy sabio. ¿Sí o no? A ese tonto nada que ver. ¿Sí o no? Por esa razón, su sabiduría le engañó. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Su sabiduría a dónde le llevó? Según él es sabio, pero según Dios, ¿qué es? Necio. Así es. Eso es verdad. ¿O no es así? Ya. Es muy diferente. Por eso mi criterio y el criterio de Dios son totalmente diferentes. Yo tengo la razón. Vivo envanecido en mi razón. Vivo corroborando mi razón con diferentes tipos de personas. Las personas que corroboran mi razón, están a mi favor. ¿Sí o no? Son mis amigos. Son aquellos que, ¿no? Entonces, de esa manera. Pero los que no están conmigo, ¿cómo es? Aparte, ¿verdad? Así. Entonces, de esa manera. Así, de esa manera, en mi vida vivió. Según mi punto de vista, estoy viviendo un camino perfecto. Pero Dios me enseñó que nada bueno había dentro de mi ser. Que solamente Satanás estaba encaminándome. ¿A dónde? A la muerte, ¿sí o no? A la destrucción, ¿verdad? ¿O no es así? Sí, eso era. Según San Juan capítulo 8, versículo 44. Entonces, la palabra, ¿qué dice según San Juan 8, 44? Pues la palabra dice así, ¿no? 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así habla. Entonces, ¿Dios qué me está enseñando? Tú eres de tu padre el diablo, ¿sí o no? Entonces, tu padre el diablo, ¿qué quiere? Él es homicida, ¿es verdad?
Por eso dentro de mi corazón, ¿qué hay? Ese maldito que le parte un rayo. ¿Qué quiero? Entonces, ¿soy homicida o no soy homicida? No soy homicida, ¿verdad? Dentro de mi corazón estoy deseando, ese maldito que le parta un rayo. Dios, que le parta un rayo. ¿Soy homicida o no soy homicida? ¿Por qué soy homicida? Yo no he alzado mi mano para matar. Pero dentro de mi corazón, por causa de mi orgullo y el odio que había, quiero la destrucción de tal persona. ¿Me dejo entender? Así de esa manera. ¿Soy homicida o no? Entonces, ¿mi padre es el diablo o no? ¿No? ¿Pero alguien sabe? Nadie sabe, ¿sí o no, verdad? Entonces, ¿qué hago? Delante de la sociedad, delante de ese hombre malvado, ¿cómo hago? ¿Sí o no? Hola, ¿cómo estás? Sí, hermano, perdón. No, pues no te preocupes, tranquilo. ¿Sí o no? El no pasa nada dentro de mi corazón, ¿cómo está? Si tuviera la capacidad, así como Elías, mandaría que caiga, ¿no? Fuego del cielo y que le consuma, ¿sí o no? Así. Eso sería mi ser. Eso es mi ser. Según yo, soy bueno o no soy bueno. Según yo, soy bueno. Entonces, según la Biblia, Dios, ¿cómo me muestra? Tú eres del diablo, ¿sí o no? ¿O no es así? Ay, pero ¿cómo voy a ser yo del diablo? Él es el del diablo, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿O no es así? Sí, según mi lógica, él es hijo del diablo. Yo no soy hijo del diablo, ¿sí o no? ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy deseando lo que mi padre quiere, ¿sí o no? Homicida, ¿sí o no? ¿Él ha permanecido en la verdad o no hay verdad en él? Según dice la Biblia, no hay verdad en él. Entonces, ¿mi verdad dónde queda? Si no hay verdad en el diablo, entonces, ¿de mí dónde queda mi verdad? No sirve, no tiene valor. ¿Me dejo entender? Eso es la verdad. Pero según mi verdad, vivo en ese mundo de mentira que Satanás ha establecido dentro de mi corazón, ¿no? Haciéndome creer que vivo dentro de una verdad, pero una verdad falsa, que no es corroborado ni fundamentado por Dios, sino por ¿quién? Sí, por Satanás. De esa manera, Satanás, ¿qué está buscando? Sí, eso. ¿Sí o no? Eso. Quiere destruir. Primeramente quiere que destruya a los demás, después yo autodestruirme. ¿Es verdad o no es verdad? Así es. Primeramente, Satanás, ¿qué hace? Me pone el odio. Mata, destruye. Entonces quiero matar y mato a otro. Entonces, matando a otro, ¿qué hago? De mi corazón, ¿por qué lo maté? ¿Sí o no? Ay, ¿cómo me volvió homicida? Yo no quería ser homicida, pero ¿por qué me volvió homicida? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Terminar también, ¿sí o no? A ese extremo Satanás nos lleva. Pero el hombre, ¿cree eso o no cree? No cree, vive envanecido en su razón, pensando algo superficial nada más. De esa manera Satanás busca una oportunidad para destruir nuestra vida. ¿Me dejo entender? De esa manera vive el corazón como engañoso y perverso. Entonces, por esa razón Dios dejó escrito. No para ofenderme, sino para enseñarme acerca de mi verdadero ser. Entendiendo sobre mi verdadero ser, ¿tendré que confiar en mí mismo? No, buscar el favor de Dios. Si Dios no me guarda, si Dios no me ayuda, entonces sí o sí, ¿qué voy a hacer? Voy a destruir la vida de otros. ¿Me dejo entender? Así de esa manera Dios me enseñaba dentro de mi vida. Por esa causa puedo agradecer a Dios que llegando a este camino, Dios empezó a mostrarme por la palabra, por la dirección de los siervos, la iglesia empezó a mostrarme sobre mi verdadero ser. Por eso la iglesia, los siervos me dice, Adán, no confíes en ti mismo. ¿Por qué me dice no confíes en ti mismo?
Porque me tienen envidia, ¿verdad? ¿Por qué me dicen que no confíe en mí mismo? Porque sabe muy bien que el confiar en mí mismo, ¿dónde me va a llevar? ¿O no es así? Sí, sabe muy bien. La iglesia me dice, Adán, no confíes en ti mismo. Pero fuera los de la iglesia, ¿qué me dicen? ¿Ah? Tú tienes que creer en ti mismo, ¿sí o no? Tú tienes que confiar. Si tú no te valoras, ¿quién te va a valorar? ¿Sí o no? ¿Es verdad? Entonces de esa manera tomo ánimo. Es verdad. Entonces la iglesia me valora o no me valora. La iglesia no me valora. ¿Sí o no? Este mundo me valora. ¿Sí o no? Tú eras así de verdad. Entonces de esa manera, ¿dónde quiero irme? A ese lugar donde supuestamente me dan valor. Pero eso es lo que me ofrece el valor. ¿Dónde me llevará? Eso es lo que prácticamente la iglesia a través de la palabra nos enseña. Cuando una persona no tiene el mismo corazón de Dios, no conecta con el corazón de Dios, siempre va a inclinarse donde le conviene, sea favorable. ¿Me dejo entender? Donde alguien esté de acuerdo con su razón, con su deseo, ahí inclinará o no inclinará ahí. Pero su fin, ¿qué es? La muerte. Eso es. De esa manera Dios me habla. De esa manera tuve, ¿no?, varios maestros dentro de la iglesia. Varios maestros quienes me encaminaron, quienes me dirigieron, quienes me exhortaron. ¿Sí? En ese tiempo parecía absurdo, ¿sí? Pero puedo ver en este tiempo, si Dios no hubiera puesto ese maestro en mi vida, ¿qué hubiera sucedido? Entonces, automáticamente estaría en otro lugar. Pero Dios me puso ese tipo de maestros, los radicales, ¿sí o no? Así. Que aparentemente no era bueno para mí, pero era muy bueno para mi espíritu. Entonces, de esa manera Dios me ha direccionado. Por eso puedo agradecer. Pues pasaron ya como muchos años, ¿no?, desde cuando Dios me empezó a encaminar. Dios me direccionó de esa manera. Por eso puedo decir, gracias Dios. Si Dios no me hubiera dado esa gracia, otra sería la historia de mi vida. ¿O no es así? Sí. Tenía la oportunidad, ¿no?, tenía la opción, pero Dios me guió conforme a su misericordia. ¿Sí? Hace 25 años ya prácticamente que Dios de esa manera me cambió el rumbo. ¿Me dejo entender? Hace 25 años. Entonces, hace 25 años había muchas oportunidades para vivir una vida corrupta, ¿o no? Sí, había mucho. Muchos de mis amigos, vamos a la fiesta, ¿sí o no? Vamos allá, vamos aquí, ¿sí? Pero doy gracias a Dios que me permitió conocer la verdad. Entonces, conociendo la verdad, Dios no solamente me dio la verdad, sino también me estableció maestros, quienes encaminaron mi vida, ¿sí? Me direccionaron. Aún yo quería ir según mi deseo, pero esos maestros, ¿qué hacían? Aún no era la palabra adecuada, pero ellos me advertían. Entonces, de esa manera, ¿qué hacía? Por esa intervención tenía que volver donde Dios había preparado. Así. Aunque muchas veces he catalogado injusto a aquellas personas, pero Dios más adelante me enseñó sobre lo que Él quería hacer en mi vida. Aunque para mí eran absurdos, pero Dios me enseñó que eso era perfecto para mi vida. Así, de esa manera fue encaminándome. Aunque para muchas personas era absurdo. Adán, la iglesia nunca piensa en ti. Por eso tú te vas a casar con una viejita seguramente.
Así, así me hablaba. Entonces, escuchando a ellos, ¿parecía la verdad o no parecía la verdad? Ya tienes 30 años. ¿Cuándo vas a tener hijos? Vas a criar nietos en vez de hijos. Así de esa manera me hablaba. Entonces, al escuchar eso, ¿tiene razón o no tiene razón? Comparaba y miraba a muchos de mis amigos y de mi contemporáneo, ¿no? Ya ellos ya tenían su esposa, tenían sus 3 hijos. Entonces ya, ¿no? Entonces, ¿yo cómo era? Solo con mi soledad. ¿Sí, no? ¿Verdad? Así nomás viví. No podía encajar en lo que Dios había preparado. Por eso pedía, creo que de verdad no piensan en mí. ¿Sí o no? Así de esa manera. Pero algo bien claro, uno de mis mentores me había hablado. Adán, Dios ha preparado una mujer perfecta para tu vida. Cuando alguien quiera estar contigo, ¿sabe qué tiene que hacer Adán? No sé. Predica el evangelio. Así. ¿Entienden? Predica el evangelio. Algunas tal vez te van a invitar a tomar un cafecito, tal vez te van a invitar a comer. Tú no sabes. Pero cuando eso acontezca, saca tu Biblia y comparte el evangelio. Así me habla. Entonces, de esa manera, ¿qué hacía? Varias ocasiones me invitaban. Adancito, te invitaré a un cafecito. Ya, vamos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, de manera, alzaba mi Biblia y compartía la palabra. Y se aburría la persona. Después de qué aburrido es tu vida, ¿no? Pareces un viejo amargado. Pero yo parezco un viejo amargado. Bueno, gracias, disculpa. No tengo más que ofrecerte solamente la palabra, ¿no? Así de esa manera. Otra oportunidad, así pasaba. Entonces, de esa manera, compartía la palabra. En un tiempo cuando no tenía como la sensibilidad de Dios, y mi corazón lamentaba, qué tonto fui. ¿Por qué le escuché a ese mi mentor, verdad? ¿Sí o no? Si no lo hubiera escuchado a ese mi mentor, ahora diferente sería mi vida. ¿Sí o no? Ya estoy viejo, ya 33 años, voy a morir. Así en mi corazón venía el lamento. Por esa razón tan difícil era de poder conectarme con el corazón de Dios. Me parecía absurdo. Pero Dios había establecido algo bien claro en mi vida. Que Dios había preparado una pareja perfecta para mi vida. De esa manera Dios me permitió avanzar. Aunque escuchaba el criterio, rumor de diferentes tipos de personas. ¿Sí? El tren ya te ha dejado, Adán. Entonces, de verdad se fue el tren, ¿sí o no? No escuché ese anuncio. Ya va a partir el tren, caballeros. No, ya va a partir. Entonces, no escuché. ¿No? Se fue, me abandonó. ¿Sí o no? Así de esa manera. Entonces ya me dejó el tren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Seguir el camino del tren, ¿no? Así. Yo pensaba. Pero Dios, en un tiempo perfecto, me permitió esa gracia. ¿Sí? De esa manera, Dios estableció, en base a su promesa, Dios me permitió tener a mi esposa. ¿No? Entonces, de esa manera, el año 2019, Dios me permitió mi esposa. ¿Sí? Entonces, el año 2020, Dios me permitió tener una hija. El año 2021 me permitió tener segunda hija. ¿Sí? Entonces, el año 2025, Dios me permitió un hijo. Entonces, de esa manera Dios encaminó, ¿no? Entonces, de esa manera Dios guardó y restableció mi corazón. Me enseñó Dios. ¿Qué me enseñó? La promesa de Dios, ¿es veraz o no es veraz? Es veraz. Dios me hablaba a través del libro de Números, donde dice: Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni se
arrepienta. ¿Me dejo entender? Él dijo y no lo hará, dice, ¿verdad? Entonces él dijo, Dios me dijo, entonces ¿no va a hacer o va a hacer? Va a hacer. Aunque yo tuve muchos defectos, pero Dios por su promesa me encaminó y me permitió esa gracia. Aún parecía tonto, pero Dios cumplió esa promesa. Entonces, de esa manera Dios me dirigió y hoy me permite por eso gozar, ¿no?, de una familia no hecha, elaborada según mi concepto, sino según Dios. Eso puedo ver en ese tiempo. Entonces puedo ver el mundo de la razón que Satanás me ofrecía. ¿Era amargo y doloroso o no? Sí. ¿Pero Satanás me hacía ver que era amargo y doloroso? No. Aparentemente todo era precioso. Pero Dios, por medio de su palabra, por medio de los mentores, me enseñaba. Y de esa manera Dios hoy en día me hace memoria. Adán, ¿cómo es ahora tu vida? ¿Sí o no? Ah, diferente. Ahora, ¿cómo es la vida de aquel fulano que envidiabas? Diferente. ¿Es verdad? Entonces, ¿el camino de Dios es más precioso o no? El camino que Dios ha preparado es más precioso que lo que el hombre ha preparado. Entonces, Dios, ¿qué dice? Ojos, ¿no?, que no vio, ¿no?, los que son lo que Dios ha preparado, dice, para el hombre, ¿no?, para los que le aman, ¿sí o no? ¿O no es así? Así es. De esa manera. Muchas personas cuestionan acerca de mi vida, ¿no? Muchas personas cuestionan, ¿por qué no trabajas? ¿Sí o no? Es que soy un vago. Me gusta ser mantenido, ¿verdad? Ay, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no te compras una casa? ¿Por qué no te compras un auto? Así espero que estoy esperando que alguien me regale, ¿no? Así. ¿Así? No, sino dentro de mi corazón tengo la certeza. Dios ya ha preparado un carro, Dios ya ha preparado una casa, Dios ha preparado todo para mi vida. Entonces, para ellos, ¿cómo es? Tonto. ¿Sí o no? Así. Pero Dios ya ha preparado o no ha preparado. Dios ya ha preparado, ya todo ha preparado. Pero ellos no pueden ver. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así de esa manera. Pero yo puedo ver o no puedo ver. Sí, yo puedo ver cómo Dios ha preparado todo. Algunos de mi familia cuestiona. ¿Y cómo haces para comprar pañal? ¿Te cae del cielo? Sí, es verdad, cae del cielo. Así. Sin querer queriendo, Dios ya me permite. ¿Me dejo entender? Así de esa manera, Dios me permite. Entonces, de esa forma, Dios me enseña una vida totalmente diferente. ¿Que las personas externas pueden ver o no pueden ver? No puede ver. Por eso para algunos, ¿qué es? Locura es. ¿Sí o no? Está loco ese tipo. ¿Sí o no, verdad? Tienes que pensar en tu futuro. ¿Qué va a hacer tus hijas? ¿Eh? Tus hijas van a crecer. ¿Y qué va a hacer de ellas? ¿Sí o no? Parece que eres una persona cegada, ¿no? Así de esa manera. Me califican. Es verdad, tiene razón. Dentro de mi corazón tengo la promesa. ¿La razón y la promesa son iguales? La razón y la promesa son totalmente diferentes. Uno vive por la promesa, puede ver esa promesa en su vida. Una persona vive por la razón, va a vivir según el resultado de su razón. Eso es la verdad. Nosotros hemos leído el libro de Samuel, ¿verdad? Pues en Samuel, segunda de Samuel, nosotros podemos ver. Segunda de Samuel está hablando, ¿sobre quién está hablando? Sí, sobre Absalón. ¿Quién era Absalón?
Sí, Absalón era el hijo de David. David era el rey. ¿O no era rey? Sí. Según el capítulo Primera de Samuel, capítulo 16, perdón, ¿no? Vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios le habló a Samuel: no mires a su parecer, ni la estatura, porque para Dios es un desecho nada más, ¿verdad? Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Aún los hijos de Isaí habían sido presentados delante de Samuel para que fueran ungidos, ¿no?, por rey. Pero ninguno de ellos estaba aprobado delante de Dios. Por esa razón preguntaba: ¿dónde está aquel quien iba a ser escogido? ¿Verdad? ¿Dónde estaba? Estaba pasteando las ovejas, ¿sí o no? ¿Verdad? Era el hijo más menor de los hijos de Isaí. El versículo 12 dice, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Así. Versículo 13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Sí, disculpen. Entonces, ¿quién escogió? Jehová, Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Según Samuel, fue instruido por Dios, ¿verdad? Sí, y Samuel fue. Y empezando a ver según la apariencia y la característica de cada hijo, ¿qué empezó a ver? Parece él, ¿sí o no? Parece él. Cada vez tenía ilusión, y su ilusión fue apagada por Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Así. No, él no es, él no es, él no es, ¿sí o no? Al final, Samuel tuvo que preguntar a Isaí: ¿ellos son todos? ¿No hay más? ¿Sí o no? Entonces, Isaí respondió. ¿Qué dijo? Hay todavía uno, ¿sí o no? Ya. ¿Dónde está él? Según Isaí, ¿podía ser tomado en cuenta? No, según Isaí no tiene capacidad, no tiene. Pero según Dios, había escogido a ese. Por esa razón, cuando llegó Samuel, se quedó a esperar, ¿sí o no? ¿Verdad? Se sentó a la mesa pacientemente, ¿sí o no? De esa manera le esperó hasta que cuando venga, ¿quién? David. Y de esa manera, cuando llegó David, Dios le habló a Samuel. ¿Qué le dijo? Este es, ¿sí o no? ¿Verdad? Así. Y de esa manera le ungió. ¿Y qué pasó cuando le ungió? El Espíritu de Dios dice que descendió ¿sobre quién? Sobre David.
Entonces, ¿el Espíritu de Dios vive en David o no? Si el Espíritu de Dios vive en David, Dios le permitió a David ser ungido como rey. Aunque él estaba ungido como rey, el rey Saúl en ese entonces era rey o no era rey. Para Saúl era aceptable tomar como rey a David. No. Entonces empezó una lucha, ¿sí o no? Porque David quería prevalecer ¿en qué? En su puesto. De esa manera empezó. ¿Cuál era el fin? Matar a David. Aunque Saúl buscó la forma de matar a David, ¿logró matar a David? No. Al final, ¿quién mató? Dios mató a Saúl. ¿Es verdad? Así es, Dios mató a Saúl. Matando Dios a Saúl, le estableció a David como rey. Entonces, ¿quién es el rey? David. ¿Porque él quería ser rey? No, porque fue ungido por Dios, establecido. Y de esa manera fue. David tuvo hijos, ¿es verdad? Tuvo hijos, tuvo hijas. Y de esa manera vivían en su reino, en su palacio. De esa manera sucedió. Un día aconteció que uno de sus hijos, Amnón, ¿qué quería? Se enamoró de su hermana. ¿O no es así? Se enamoró de su hermana. Entonces, tanto era el deseo de poder estar con su hermana. ¿Es verdad? Tanto era el deseo de estar con su hermana, ¿qué hizo? Sí. Él fingió, estoy enfermo. ¿Sí o no, verdad? Postrado en cama. Ay, no puedo levantarme. Por favor, Padre, envíame. ¿A quién? ¿A quién tiene que enviarle? A su hermana, ¿verdad? Envíame a mi hermana. ¿Para qué voy a enviarte a tu hermana? Para que me cuide, ¿no? ¿Sí o no? Para que me atienda, para que me dé comida, ¿no? Sí, no puedo. Entonces su padre le otorgó o no le otorgó. Sí, hijo, no hay problema, yo te voy a mandar. Le mandó. ¿Y qué pasó? Su intención de Amnón era que la atienda. Su intención de Amnón, ¿qué era? Dormir con su hermana, ¿sí o no? De esa manera le forzó y aprovechó. ¿O no es así? De esa manera. Así prácticamente, ¿no? Ha sido un abuso, ¿sí o no? Así de esa manera. Entonces, esa hermana era hermano de ¿quién? De Absalón, ¿sí o no? Porque todos eran medios hermanos casi, ¿no? ¿Sí o no? Diferentes mujeres. Entonces, de esa manera. Absalón, al escuchar eso, ¿qué hizo? Maldito Amnón. Sí o sí me las vas a pagar. Sí o sí voy a buscar venganza, maldito. De esa manera, Absalón en su corazón vio que su padre hizo algo o no hizo algo. Su padre David mandó a matar y a castigar a Amnón. No, por esa razón en su corazón, Absalón, ¿qué pensaba? Mi padre es injusto. Mi padre es un maldito. Mi padre de esa manera es, si él no hace justicia, yo voy a hacer justicia. Así de esa manera. En su corazón tenía gran rencor, odio. Según Absalón, ¿David es digno de ser rey o no es digno? Según Absalón, David no merece ser rey. No hace justicia. ¿Es verdad? Por esa razón en el corazón de Absalón se empezó a levantar eso. Por esa razón Absalón, ¿qué empezó? Segunda de Samuel.
Segunda de Samuel, vamos a ver. Capítulo 2, 15, perdón. Versículo 1 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey al juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Yo les haría justicia. Así dice, ¿verdad? Entonces Absalón, ¿qué pensaba? ¿Su padre David hace justicia o no hace justicia? Según el concepto de Absalón, David no hace justicia. ¿Es verdad? David es un corrupto. ¿O no es así? Porque Absalón estaba esperando que le hagan justicia, ¿o no? Quiero justicia por mi hermano. Pero David no hizo. Por esa causa, ¿qué sucedió en su corazón? La rebeldía. ¿Es verdad? Entonces, su razón, ¿qué le hizo creer a Absalón? Tú estás en lo correcto. Tú estás en lo correcto. Ese maldito de tu padre debe morir. ¿Sí o no? En su corazón estableció. Por esa causa, ¿qué hizo? Empezó a pararse a la puerta, dice, ¿verdad? Y las personas estaban subiendo, ¿sí o no? ¿O no estaban subiendo? ¿Dónde estás yendo, Gumersinda? Estoy yendo al consultar. ¿A quién vas a consultar? A mí nomás contame tus problemas, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Así. Ay, tú tienes la razón, ¿sí o no? De esta manera debes hacer. Así. Entonces, Gumersinda, ¿podía llegar al rey o no podía llegar? O Gumersinda, ¿cómo se va? Ay, qué buen hombre. Ay, ¿cuántos debería haber así como tú? ¿Verdad? Y se va a su casa feliz. Entonces, ¿qué hacía Absalón? Ay, ¿su versión qué es? Versículo 4, ¿qué dice? Así, ahí dice, ¿no? ¿Quién me pusiera por juez en la tierra? Así dice, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría. Yo les haría justicia. Gómez, yo te voy a hacer justicia. Mi padre no hace justicia, injustos. ¿Sí o no? Entonces, de esa manera es. Automáticamente él pensaba: yo hago justicia. ¿Mi padre hace justicia o no hace? No, injustos. Además, no tiene tiempo para atender a nadie. Por esa razón, él empezó a jalar así a mucha persona. ¿La persona estaba feliz o no? ¿Es el hijo del rey? No es el hijo del rey. Oye, es el hijo del rey, me da una buena respuesta. De esa manera se iba. Y así, de esa manera, las personas, ¿en quién empezaban a creer? ¿En David o en Absalón? En Absalón. ¿Pues pueden llegar a David? No puede llegar a David, porque David es injusto, ¿sí o no? David no te hace justicia. ¿O no es así? Así. De esa manera, ese argumento empezó a transmitir. Nadie le entiende a David. Además, está ocupado, ¿no? Por diferentes guerras, tantas cosas que tiene David. No hay que molestarle. Mejor conmigo nomás. ¿Sí o no? Así, de esa manera, el pueblo se empezó a distanciar de David. Entonces, Absalón, en su corazón, ¿qué pensaba? El versículo 5 dice la palabra: y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él
él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Así. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Ay, bien que has venido, Belcinda. Sí, no te preocupes, ven a servir al rey. Yo te amo mucho, Dios te bendiga. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así de esa manera. Dios te bendiga. Entonces, de esa manera, ¿cómo se va? Feliz se va, ¿sí o no, verdad? Pero cuando llegaría al rey, ¿qué haría el rey? ¿Sería lo mismo? Totalmente diferente, ¿sí o no, verdad? Entonces, por eso, cuando la sociedad empezó a ver eso, ¿dónde se empezó a inclinar? Absalón. Ay, qué bueno, ¿sí o no, verdad? Él es una persona comprensible. Entiende muy bien, sabe. De esa manera ellos empezaron a distanciar. El versículo 6 dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba el corazón de los de Israel. Así, de esa manera. ¿Por qué causa comenzó Salomón así? Porque en Salomón se estableció un concepto totalmente contrario a Dios. El rey no hace justicia, no te escucha. Yo clamé justicia al rey, ¿o no? Clamé justicia. ¿Pero él hizo o no hizo? No hizo. Por esa razón, él empezó a preparar una estrategia. ¿Sí o no? Empezó a preparar una estrategia, una reunión entre todos los hermanos. ¿De quiénes? De Absalón, los hijos del rey. ¿Es verdad? Así, de esa manera, él preparó una reunión. En esa reunión, ¿qué hizo? En esa reunión, ¿qué hizo? Capítulo 13, versículo 28, capítulo 13, versículo 28, segunda de Samuel 13, 28. Dice la palabra: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Así. ¿Qué le parece? Según su razón de Absalón, su padre no le hizo justicia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace? Estratégicamente prepara una fiesta, ¿sí o no? Después, ¿qué hace? Trae a todos los que están de acuerdo con él, ¿verdad? A todos sus siervos. Entonces ordena. Todos van a estar felices en la fiesta, bebiendo, cuando ya está contento, ¿sí o no, verdad? Cuando uno se toma, se vuelve más feliz, ¿no? Así. Todo de esa manera. Absalón, ¿cómo estaba ahí? Contento. ¿Qué pasó ahí? Ahí tiene que matar. ¿A quién tiene que matar? Amnón. ¿Eso era la voluntad de David? ¿El corazón de David era mata a Amnón? El corazón de David era diferente. Pero el corazón de Amnón, ¿cómo era? Si el rey no me escuchó para hacerme juicio, yo tengo que hacer justicia. ¿Sí o no? Así, de esa manera. Así actuó. Entonces, ¿qué se convirtió? En un homicida. ¿Es verdad? En un homicida. Empezó a matar. ¿Por qué empezó a matar? ¿Por la voluntad del rey? Por su propia voluntad. ¿Y qué inspiraba a los que le seguían? ¿Les inspiraba temor? ¿Les inspiró temor? ¿Qué dice en la última frase del versículo 28? Esforzaos pues y sed. Así dice. ¿Qué le parece? ¿Qué transmite? La seguridad, ¿sí o no? Sí. Esforzaos y sed valientes, así, de esa manera.
Entonces, por esa razón, recibiendo el corazón de Absalón, ¿ellos qué hacen? No hay problema, ¿sí o no? Vamos a matar a ese maldito, ¿sí o no? Ese maldito es un maldito, debe morir, es un violador, ¿verdad? Debe ser muerto. De esa manera destruyeron la vida de Amnón. Por la voluntad del padre, ¿verdad? No. Por el resentimiento que estaba guardado en Absalón. ¿Me dejo entender? Entonces Absalón era una persona resentida, lleno de dolores. No podía comprender el corazón de ¿quién? De su padre. Por esa razón, en su corazón tenía la razón. ¿Su razón qué le hacía? Le hacía ver, mi padre es un injusto. Mi padre no hace justicia, es un maldito. Por eso yo tengo que actuar. Por esa razón, ¿qué hizo él? Se buscaba diferentes tipos de personas resentidas para encaminarles y transmitirles ese dolor. ¿Me dejo entender? Así de esa manera. Por eso, ¿qué hacía? Por eso, cuando Eli Valverde vendría a quejar, ¿qué le diría? Tú tienes la razón. No te va a escuchar el rey, hermano, vas a ir, ¿sí o no? Contrario a ti, de esa manera haría. Entonces, ¿qué haría? Ay, alguien me escuchó, ¿sí o no? Así. De esa manera empezaba a transmitir. Contrario. Así. ¿Era bueno o no era bueno? Según Absalón es bueno, ¿sí o no? Porque el plan de Absalón, ¿qué es? El plan de Absalón era establecerse como rey. ¿Es verdad o no? Ese era el corazón, el plan. Yo voy a ser rey. David, aunque fue ungido por Dios, no merece ser rey. ¿Es verdad? No merece. ¿Cómo puede ser así, de esa manera, un rey maldito que no hace justicia? Así de esa manera empezó a tener esa idea. Según el capítulo 14, el versículo 25, capítulo 14, versículo 25, ya, ¿qué dice la palabra? Y no había, dice, en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Dice. ¿Había algún defecto? Según el ego de Absalón, ¿está equivocado o está en lo correcto? Según el ego, así el orgullo, ¿no? De Absalón, ¿está equivocado o está correcto? Está en lo correcto. ¿Sí o no? Entonces, Absalón con certeza podría decir sí o no. Soy un hijo conforme a la voluntad de Dios. Perfecto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no había defecto, dice en él. ¿O había defecto? Porque dice que su hermosura era perfecta o no. Todo de él era perfecto o no. Entonces, siendo perfecto, ¿alguien podía intervenir en la vida de Absalón o no? ¿Alguien podía decirle tu falta? ¿Así? Nadie. Entonces, ¿Absalón podía tener mentores o no podía tener mentores? No, él quería ser mentor, ¿sí o no? Porque soy ejemplar, ¿verdad? ¿O no es así? Yo soy ejemplar, no tengo defectos, yo no hice nada, soy intachable, ¿sí o no? Hay personas así de esa manera, ¿no? Orgullosas. A ver, ¿quién me puede acusar a mí? Que me diga, no tengo nada. Así dice, ¿verdad? De esa manera Absalón también, no tenía defecto, no tenía quién. Entonces de esa forma era. ¿Alguien podía intervenir su vida? Nadie podía intervenir su vida. Porque era tan perfecto. Entonces él podía escuchar a alguien, a nadie podía escuchar. Aún su padre hablaba a Absalón, ¿podía escucharle o no? No puede escuchar. Estaba enfrascado en sí mismo, mirando a su padre, tú eres maldito, tú no mereces ser rey. Por eso no escuchaba, aunque su padre quiere lo mejor para Absalón o no.
pero él no puede oír. Una vida cegada vive. De esa manera sucedió. De esa manera Absalón, ¿qué hizo? Capítulo y perdón. Absalón, capítulo 16, versículo 20, vamos a ver. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 20, dice la palabra. Entonces Absalón dijo a Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces Absalón, ¿a quién se dirigió? Absalón sabía, ¿sí o no? ¿A quién es el consejero de mi padre? ¿Sí o no? Entonces, ¿el consejero de su padre quién era? Ahitofel. Entonces, ¿Ahitofel era alguien desagradable? Alguien valorado, ¿sí o no? Alguien que todo el mundo consideraban como si, vas a Ahitofel, es como consultar a quién. Es como tener la comunión con Dios mismo. ¿Alguien podría dudar de él? No. Pero Ahitofel, ¿estaba con Dios o ya no estaba con Dios? Ya Dios se había apartado de Ahitofel. Pero Absalón, ¿qué hizo? Él es un sabio, ¿sí o no? De esa manera Absalón se fue ante Ahitofel, ¿no? Por esa razón le consultó: ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué recomendación le dio? ¿Qué recomendación le dio? Tú puedes estar con las concubinas de tu padre, ¿sí o no? Así, de esa manera, llégate a ellos, ¿sí o no? Tú eres joven, disfruta, no hay problema. Sí, la gente ya al final no va a creer, te va a creer a ti, ¿sí o no? Eso fue el consejo de Ahitofel, un consejo muy sabio, ¿sí o no? Así, de esa manera, recibió el consejo de Ahitofel. Y de esa manera Absalón hizo, ¿o no hizo eso? Sí, de esa manera Absalón hizo, delante del terrado y delante de todo el pueblo, ¿sí o no? Así, de esa manera. Así, de esa forma, consumió y fue. Entonces, capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caerá sobre él mientras está cansado y débil de manos, y lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo, ¿sí o no? Entonces, ¿Ahitofel está con David o está en contra de David? Sí. Ahitofel ya fue corrompido, ¿sí o no? Aunque era un hombre muy valorado por Dios, admirado por los hombres, por la sabiduría que Dios había dado, pero ahora es instrumento de Dios. No, no es instrumento de Dios. De esa manera Ahitofel está, ¿qué dice? ¿Qué le hace la propuesta? ¿A quién le hace? A Absalón, ¿sí o no? Yo iré esta noche, de esa manera. Cuando esté solo, yo mataré ¿a quién? Al rey. Ya el corazón de Ahitofel, ¿en qué se volvió? Para destruir al rey. Por esa razón, aunque Ahitofel, Absalón tuvieron casi el mismo corazón para destruir al rey, ¿por qué? Ya eran seres resentidos. ¿Me dejo entender? Resentidos, ¿por qué? No podían ser encaminados por la voluntad del rey. No puede escuchar la voz del rey. Así, de esa manera. En el versículo
Y versículo 23, capítulo 17, versículo 23. Pero Aitofel, viendo que Noé se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó, y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Aitofel era un gran siervo, un gran consejero, pero por tener un corazón contrario al corazón del rey, ¿cómo terminó? ¿Quién le mató? ¿Por qué se mató? Porque automáticamente su corazón le empezó a agobiar. No había una respuesta. Al final, sin esperanza, tomó la decisión de ahorcarse. ¿Él era siervo de Dios o no era? Era siervo de Dios, pero se desconectó del corazón de Dios. Se volvió siervo de Satanás. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para desviar a quienes llegaban al rey. De esa manera Dios lo llevó a la muerte. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuál es la causa? Según la Biblia, según el libro de ¿cómo se llama? Vamos a ver. Timoteo, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 dice la palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, Dios nos habla. ¿Absalón era amador de Dios o amador de sí mismo? ¿Por qué llegó a amarse a sí mismo? Por tener un corazón resentido, que supuestamente no fue escuchado por el rey. Estaba en desacuerdo. ¿Me dejo entender? Por esa razón se envaneció. Y de esa manera, envaneciendo, ¿qué hizo? Amarse a sí mismo, buscar su propia justicia, con gran soberbia en su corazón, vanaglorioso, blasfemando, ¿sí? Blasfemando el nombre de su padre, sin afecto natural, dice, ¿no? Implacable, ¿no? Calumniadores, dice, ¿no? Crueles, así dice, ¿verdad? Aborrecedores de lo malo o de lo bueno. De lo bueno. Son traidores, dice, ¿verdad? Traidores, impetuosos, ¿no? Amadores de los deleites, así habla, ¿no? Amadores de los deleites más que de Dios. Eso es un corazón. ¿El corazón de qué? Desviado, cuando no conecta su corazón con Dios. El resultado es eso. Porque Absalón, ¿qué pensaba? Soy perfecto, soy bueno. A mí no me hicieron justicia. Por esa razón, mi padre es un perverso maldito. No puede conectar con el corazón de Dios. ¿Por qué? Parece Dios injusto. ¿Me dejo entender? Parece un Dios injusto que no hace justicia. Tampoco me hizo justicia cuando mi hermana fue violada. ¿Sí o no? Así, de esa manera, Absalón tenía en su corazón. Por esa razón, él que empezó a hablar mal contra ¿quién? Contra su rey, su padre. Empezó a blasfemar. Tuvo el odio
Y de esa manera transmitió todo ese corazón a quienes, a los que le seguían. Así de esa manera. Entonces, ¿qué era? Dice, versículo 4 dice, ¿no? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ama los deleites. De esa manera, ¿qué hace? Por eso fácil puede escuchar la voz de otro, ¿o no? Aitofel le dijo, anda, tú puedes estar con las chicas de tu padre, ¿sí o no? Con las concubinas, acuéstate con ellas, así de esa manera haz. Entonces, ¿para él qué era? ¿Malo o bueno? ¡Ah, excelente! ¿Sí o no? Así de esa manera empezó a vivir Absalón. Si él por lo menos hubiera tenido un poco de sensibilidad o escuchar la voz de alguien, hubiera pensado, ¿sí o no? ¿Cómo yo puedo echarme con las mujeres de mi padre? Pero para él ¿qué era? Una bendición, ¿sí o no? Así de esa manera ejecutó. Versículo 5 dice, porque tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, así dice, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tienen apariencia, ¿de qué tienen? ¿Absalón tenía una apariencia maldita? ¿Qué hacía? Ay, tú tienes la razón, ¿sí o no, verdad? Un besito más, Dios te bendiga, ¿sí o no? Así de esa manera era. Entonces, ¿tiene una apariencia de maldad o no tiene una apariencia de maldad? Entonces, de esa manera se presenta. Tendrá una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Niegan la eficacia de Dios, el poder de Dios. ¿Por qué? Tiene un corazón contrario a Dios. Tiene un corazón contrario. Puede decir, Dios te bendiga, ¿sí o no? Bendiciones, hermanita, bendiciones, hermanito, ¿sí o no? Dando la razón. ¿Está conectado con Dios o no? Eso es muy importante aprender a distinguir. La guía que yo estoy recibiendo, ¿está conectado con Dios o no está conectado con Dios? ¿Me dejo entender? Lo que estoy viviendo ahora, ¿está relacionado con Dios o no? ¿Para qué? Para que usted no sea destruido junto con Absalón. ¿Me dejo entender? Eso es muy importante, distinguir esa parte. Ya Dios nos habló, ¿o no es así? Dios nos habló, habla tiempos peligrosos. ¿Sabía esto David o no sabía? Sabía. Por esa razón quería hablar a Absalón, pero Absalón no quería oír. No tenía. De esa manera fue destruido nada más. Al final, el fin de Absalón, él quiere ser rey, quiere ser mejor. ¿Por la voluntad de Dios es? ¿Es por la voluntad de Dios? No, solo él mismo. Entonces, Dios levantó al rey, estableció como rey, y alguien se quiera levantar, ¿podrá o no podrá? No puede, porque Dios estableció. El hombre puede intentar y desear, pero solamente le llegará la muerte, la destrucción nada más. Esa parte Dios quiere enseñar en nuestra vida. Yo puedo agradecer porque Dios me dio mentores para poder intervenir en mi vida. Por esa razón puedo agradecer en lo que Dios ha hecho dentro de mi corazón. Por eso puedo dar gracias. El versículo 12, ¿sí? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo. Ese es el resultado. ¿O no es así? ¿Hay dos o no hay resultados? Sí. Una persona que vive
con el corazón de Dios totalmente diferente. Absalón no tenía ninguna base. Dios no le levantó como rey, pero él quiere ser rey. Está bien, tiene el anhelo, tiene la capacidad, posibilidad, tiene los argumentos, pero Dios no le levantó. Entonces, de esa manera, ¿qué tiene que hacer? Perseguir, ¿es verdad? Tratar de destruir ¿a quién? A su rey, a su padre. De esa manera va. Entonces, de esa forma hace. Entonces, versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, todos los que viven con un corazón delante de Dios, ¿qué van a recibir? Entonces, ¿es malo cuando alguien blasfema contra usted? Si usted tiene la certeza que Dios está con usted, no es problema. Porque Dios está contigo, dice, ¿verdad? ¿Dios estaba con David o estaba con Absalón? Estaba con David. Por eso David tenía esa certeza, ¿sí o no? Para David hubiera sido sencillo agarrar su espada y matar a su hijo, ¿o no? ¿O no era sencillo? Hubiera sido bien sencillo, pero no hizo eso. Sino David se escapó del palacio, ¿sí o no? Y ahí Absalón se aprovechó, ¿sí o no? Se subió, yo soy rey. Así de esa manera su reinado duró tan poco y al final terminó muerto. ¿Es verdad? Aunque en el corazón de David, ¿qué era? ¿Matar a su hijo? ¿Y esa instrucción dio al general? No. ¿Qué dijo? Tratar benignamente, ¿sí o no? Absalón. O sea, no lo mate. El corazón de David no era destruir a Absalón, aunque él era un homicida, ¿sí o no? ¿Se volvió un adúltero fornicario o no? ¿Era un maldito o no era un maldito? ¿Era digno de muerte o no era digno de muerte? Era digno de muerte. Pero para David, ¿era importante eso? Lo más grande era el amor que tenía David. ¿Para quién? Para Absalón. Por esa razón y David rogaba, no destruya su vida de Absalón. Por favor, ¿sí o no? Así de esa manera pedí. David tenía amor grande. ¿Dios tiene amor o no tiene amor? Dios tiene amor. Nosotros éramos dignos de muerte. ¿Me dejo entender? Porque hemos sido mentirosos, hemos sido adúlteros, hemos sido fornicarios, malditos, blasfemadores, hemos sido traidores, nos hemos ido según nuestra conveniencia. Éramos dignos de recibir la maldición. Pero Dios manda la maldición. Dios da instrucción, trata benignamente a él. ¿Por qué no hemos sido destruidos? ¿Porque tenemos razón? No, sino por el amor de Dios. Eso es tan importante en nuestra vida. Hermano, considere lo que Dios ha hecho en su vida. Dios le llamó, Dios le dio la gracia, estableció como siervo en este tiempo a Pastor Andrés, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí en Bolivia. Entonces usted puede decidir en su corazón, ¿voy a recibir el corazón de Dios o no? ¿O Dios no estableció a él? ¿Me dejo entender? De esa manera usted puede hablar según lo que usted crea conveniente. ¿Me dejo entender? ¿Por qué digo como sea que crea conveniente? Porque si usted cree que Dios levantó al siervo y estableció aquí, entonces ese siervo va a guiar mi vida. ¿Me dejo entender? Pero si yo creo que Dios no estableció ese siervo aquí, entonces no voy a recibir su guía. ¿Es sencillo o no es sencillo? No es sencillo. De esa manera puedo vivir. Y bajo la razón de mi vida voy a ver el fin de mi vida. Dios ordenó, Dios levantó, Dios hizo. No es problema. Muy importante es dentro de mi corazón. ¿Voy a vivir delante de Dios o delante de hombre? ¿Voy a seguir a lo que Dios estableció o voy a seguir a Absalón? ¿Me dejo entender? Yo voy a seguir a lo que Dios estableció o a Absalón. ¿Absalón qué le va a dar? Le va a dar beso, abrazo, ¿sí? Le va a dar la razón. ¿Me dejo entender? El que fue establecido por Dios, ¿qué va a dar? Va a enderezar su corazón. ¿Para qué va a enderezar su corazón?
para que reciba la maldición? Para reaccionar. Para terminar, vamos a leer el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. El libro de Ezequiel capítulo 33 dice la palabra, el versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío ciertamente, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Entonces Dios estableció, ¿verdad? ¿Para qué estableció? Dice que estableció atalaya, ¿es verdad? Entonces yo tengo mi atalaya o no. Entonces mi atalaya, ¿qué tiene que hablarme? ¿Tiene que hablarme lo que Dios le dijo? ¿O tiene que hablarme su razón? Lo que Dios le dijo debe hablar. Yo estoy viviendo una vida corrupta, ¿no? Estoy viviendo con mi esposa y después ando con otra esposa también, con otra mujer por ahí, ¿sí o no? Entonces el siervo interviene y me dice: maldito Adán, ¿cómo tú vas a estar así con esa mujer? Entonces yo, ¿qué voy a decir? Tú eres un maldito, ¿por qué me prohíbes? Sí, Salomón tuvo 1000, yo apenas quiero tener 2, ¿así? Teniendo mi justicia, ¿qué voy a hacer? Solamente me queda la muerte. ¿Me dejo entender? Entonces, el siervo de Dios, ¿qué me dice? ¿Quiere que viva mal o quiere que viva bien? Quiere que viva bien, ¿sí o no? ¿Es verdad? Entonces, eso es. Dios manda sentencia. Tú eres un maldito. Tú engañaste a tu esposa. Viviste un mundo de adulterio. Entonces, ¿qué hace mucho? El pastor en contra de mí está. ¿Sí o no? ¿Por qué está en contra de ti? Ay, porque el pastor, no me entiende. Mi amiga no más era, pero mi amiga con derecho, claro, no sabe. Solo Dios sabe. Así, de esa manera empieza a vivir una vida tan miserable. ¿Me dejo entender? No habla la verdad. Habla mentira nomás. ¿Me dejo entender? Yo no quiero hablar la verdad, ¿qué hablo? La mentira. ¿Sí o no? Tengo que argumentar. No voy a hablar de mi mala. Ay, ¿sabes? Yo he andado con tal fulana, por eso el pastor me exhortó, me puso en disciplina. ¿Sí o no? ¿Qué voy a decir? El pastor me odia, por esa razón me hizo así. Así, de esa manera targiversa muchos hoy en día la guía de Dios. Desprecia. Dios quiere guiar su vida. Pero si usted no quiere recibir la guía de Dios, simplemente tiene que sufrir la consecuencia. Amén. Dios puso atalaya. ¿Usted tiene su atalaya? ¿Esa es su atalaya? ¿Qué quiere? ¿Quiere que éste concorda con su razón, con su deseo? ¿O quiere que esa atalaya le dirija a Dios? Eso depende de usted. ¿Qué tipo de maestros, qué tipo de mentores quiere tener en su vida? De acuerdo a eso va a ser el fin de su vida. Absalón buscó un atalaya equivocado, ¿sí o no? Alguien que le recomendó: acuéstate, no pasa nada, ¿sí o no? Y de esa manera murió dentro de la injusticia según su razón. Dios quería salvar su vida, pero él buscó la muerte. Por eso Ezequiel nos habla eso. Espero que tome en cuenta y pueda vivir delante de Dios una vida muy feliz, conforme a lo que Dios ha preparado para ustedes. Sí, voy a orar. Padre Dios, te agradecemos. De verdad, la vida de Absalón era una vida tan amarga y dolorosa. Aunque Dios, su padre David, pensaba tanto en la vida de él, pero él, tan difícil era recibir el corazón de David, su padre, o el corazón de Dios. Por esa causa empezó a vivir en un mundo resentido, amargo, injusto, y de esta forma él empezó a transmitir ese corazón al pueblo de Israel.
Aún el pueblo, recibiendo el corazón de Absalón, vivía aparentemente en un mundo razonable, pero al fin solamente llegó la muerte. Dios había establecido a David para que David, conforme al corazón de Dios, pueda direccionar a su pueblo, pero el pueblo se volvió contra David. Aún eso no era un problema para Dios ni para David, sino que Dios empezó a ordenar todo aquello para la vida de los creyentes. Así, de esa manera, al final, Absalón fue destruido, siguiendo el consejo maligno. Se destruyó, murió. Aún esos consejeros también perecieron. Padre, muchas veces nosotros, perdiendo el valor que Dios ha establecido en nuestra vida, recibiendo el consejo maligno según nuestra razón, empezamos a vivir una vida tan separada de la voluntad de Dios. Tenga misericordia y permítanos hallar la gracia delante de ti y poder dar valor a aquel al que tú has puesto para guiar nuestra vida, Señor. Aquel atalaya que piensa en nuestro espíritu, aquel que nos encamina a Dios. Permítanos, Señor, esos maestros, para que nosotros podamos vivir delante de ti, Padre Dios. De esa manera guarde a mis hermanos, de esa manera bendiga su vida, de esa manera permítanos ver tu gloria y gozarnos en cada momento. Te agradecemos por los hermanos que están presentes y asimismo por los hermanos que están, Señor, en Caranavi, en el campamento. Bendiga su vida. Tráigalos con bien, Señor, hasta La Paz, y de esa manera puedan compartir el corazón de Dios con su familia. Permítanos anunciar el Evangelio y de esta manera permítanos deleitarnos de todo lo que tú has preparado. Padre, te agradecemos por el terreno que vamos a adquirir, que tú nos has mostrado. Ya preparaste todas las cosas. Permítanos deleitarnos juntos, Señor. Así encomendamos en tus manos nuestra vida. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno, qué importante, ¿no? La palabra.